¿Qué hay, estudiantes de dinámica? Nosotros estamos en el Campus Puebla y el tema de hoy es vibraciones. Bueno, una vibración es un movimiento periódico de un cuerpo o sistema conectados que se desplazan en una posición de equilibrio. Existen dos tipos, la libre y la forzada. La libre es cuando ocurre el movimiento y se mantiene por la gravedad o fuerzas elásticas, mientras que la forzada es por fuerzas externas o periódicas. Bueno, el ejemplo más simple es un resorte con una masa. Partimos que empieza en una posición de equilibrio. La fuerza sería la constante de elasticidad por el desplazamiento que tiene ese resorte, pero también por la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y que la aceleración se puede describir como la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Si igualamos estas dos fuerzas, nos quedaría que la fuerza de restitución, que es conocida esta, es igual a la constante de elasticidad por el desplazamiento. Es negativo porque siempre va en contra del desplazamiento, ya que el resorte siempre quiere regresar a su posición de equilibrio. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Si lo despejamos y pasamos este término sumando, nos queda de la siguiente manera. Bueno, y se obtiene la siguiente ecuación diferencial, que es de segundo grado, lineal, y se resuelve de la siguiente manera. Pasamos a su forma estándar dividiendo entre el término que acompaña a la segunda derivada parcial. En este caso es la masa. Se divide entre la masa y nos queda la segunda derivada parcial del desplazamiento, la constante de restitución entre su masa, que este término se conoce como omega cuadrada o frecuencia angular, por el desplazamiento que es x, igual a 0. También si despejamos esta frecuencia angular, se obtiene que es la raíz de la constante de elasticidad entre la masa. Para resolver esta ecuación diferencial se utiliza una ecuación auxiliar, que es m cuadrada más omega cuadrada igual a 0. Esta m cuadrada se obtiene a partir de este término. La omega cuadrada es el término que acompaña a la x, igual a 0. Y al resolver, el valor de m, se obtiene que es una raíz imaginaria, lo que resulta en omega por i. Se resuelve como x, que depende de t, es igual a una constante por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo, más otra constante por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. O se puede expresar de una manera más sintetizada como x, que depende de t, por una constante seno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo. Estos valores se obtienen a partir de la ecuación anterior, donde la constante es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, y el ángulo se obtiene con la tangente inversa de a entre b. Y recordando un poco de física 2, el periodo se obtiene como 2pi entre la frecuencia angular, o también como 1 sobre la frecuencia. Bueno, este es un ejemplo del sistema masa-resorte enfocado a vibraciones, en el que se enuncia que una masa de 16 libras se une a un resorte de 5 pies de largo. En el equilibrio el resorte mide 8.2 pies y al inicio la masa se libera desde el reposo en 1.2 pies arriba de la posición de equilibrio. Nos piden en el problema que encontremos la posición y la velocidad luego de que han transcurrido 3 segundos en este sistema. En primer lugar tenemos que enunciar los datos que se conocen, como lo es el peso y la masa que se obtiene dividiendo entre la gravedad en el sistema inglés, que es 32.2. La constante K del resorte en estos momentos no la conocemos, sin embargo no se nos brindaron los datos para poder calcularla. De igual manera nos dan dos condiciones de inicio que nos sirven para poder resolver este sistema de ecuaciones. En primer lugar nos dicen aquí que la posición en t igual a 0 es de menos 2 pies. ¿Por qué menos 2? Porque el sistema de referencia se coloca apuntando hacia abajo y en el enunciado dice que es arriba de la posición de equilibrio. Por otra parte nos mencionan que la velocidad, o sea la derivada de la posición, es igual a 0. La constante K del resorte se obtiene al dividir la fuerza entre el desplazamiento del mismo, por lo que se tiene 16, que es la masa que se colgó en el resorte, por un desplazamiento de 3.2, que es la resta de la posición del equilibrio menos la posición original del resorte. Por otra parte podemos calcular la omega,
que, como ya explicaron previamente, se calcula dividiendo la constante de resorte entre la masa y sacándole raíz a eso. Como se observa en este lado, y se obtiene este número que es de 3.1724 radianes sobre segundo. Ahora, de igual manera, como ya se demostró previamente, la ecuación diferencial o la ecuación que satisface la ecuación diferencial para este tipo de sistemas es esta, es A coseno de omega t más B seno de omega t. Necesitamos obtener la derivada para poder obtener las constantes A y B. La derivada se obtiene por regla de cadena aquí y aquí. Ahora, una vez realizado esto, se procede a sustituir los valores que ya nos dieron como condiciones iniciales, como es la posición en 0 es igual a 2 pies. Al sustituir en esta ecuación t igual a 0, este seno se hace 0 y este coseno se hace 1, por lo que nos queda que menos 2 es igual a directamente como se obtiene esta constante. Por otra parte, se hace lo mismo en velocidad. Se sustituye t igual a 0 siendo este seno 0, siendo este coseno 1, pero al ser igual a 2 a 0, al dividir, toda la constante se hace 0. Una vez que ya tenemos las constantes, se procede a sustituir los valores en la ecuación original, que es esta, y se obtiene la que se tiene aquí arriba. Ya que tenemos la ecuación diferencial resuelta, procedemos a sustituir el valor de t que nos piden, que nos solicitó el problema, para encontrar las soluciones. Se sustituye t igual a 3 segundos en la posición, como es aquí, y se obtiene que es 1.9914 pies. De igual manera, se sustituye en la velocidad, que es la derivada de la posición, con t igual a t, y se obtiene un resultado de menos 58.55 pies sobre segundos. Esos datos nos indican dos cosas. En primer lugar, que en t igual a 3 segundos, el resorte se encuentra casi 2 pies abajo de la posición de equilibrio y lleva una velocidad de 0.58 pies sobre segundos con dirección hacia arriba. Esto es que va de regreso hacia arriba. Y así. Ahora les hablaré de la resonancia. La resonancia es un fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica, cuyo periodo de vibración se acerca al periodo característico de dicho cuerpo, en el cual una fuerza relativamente pequeña, aplicada en forma repetida, hace que una amplitud de un sistema oscilante se haga muy grande.